Hoy día vamos a hablar sobre justamente marco teórico y la fuente de información. También está acá el señor Nicolás Calizaya. Buenas noches también. Bien. Ujú. En cuanto hablamos del marco teórico, básicamente nos estamos refiriendo a las teorías en el proceso de investigación. Y es importante señalar en un proyecto de investigación la relación que existe entre lo que es la teoría, el proceso en sí de investigación y la realidad del entorno que se va a investigar. La investigación inicialmente se va a iniciar con una teoría nueva, a veces también reforzando una teoría que ya se ha elaborado, o sea, es decir, que hay un antecedente teórico sobre el tema de problema que hemos decidido investigar, ¿ya? Entonces, algunas veces son los antecedentes, el marco teórico se basa justamente en las investigaciones anteriores a la nuestra, pero de que de alguna manera va a formar parte del marco teórico. En ese sentido, vamos a hablar qué cosa es la teoría, para luego hablar sobre el marco teórico. Y la teoría básicamente es un lenguaje técnico de una ciencia en particular. En este caso, el lenguaje técnico que tenemos que utilizar nosotros es justamente el lenguaje o la ciencia del derecho, ¿no? Porque acá no vamos a hacer un análisis sociológico ni tampoco una investigación científica psicológico, sino básicamente sobre la teoría de la ciencia del derecho, ¿ya? Para esto, la teoría utiliza conceptos, ¿no?, términos y definiciones, que dicho sea de paso no es lo mismo, no es lo mismo hablar conceptos sobre términos y definiciones, y no es lo mismo hablar veamos, por ejemplo, ¿para qué sirve la teoría? Básicamente para poder explicar la realidad, y va de acuerdo a la carrera que se va a estudiar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de derecho, acá, justicia, delito y pena, ¿no? Entonces son conceptos o teorías o son explicaciones de la realidad de acuerdo a la carrera que estamos realizando. Es necesario saber también de que la ciencia, no hay teoría si no hay ciencia. Y de viceversa también, no habrá ciencia si no hay teoría. Bien, entonces, si no hay teoría, la ciencia no avanza. Y la teoría justamente es el concepto o la investigación que se realiza y que se utiliza para poder justamente desarrollar la ciencia. A los días, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, básicamente, ¿qué es el marco teórico? ¿No? Y hemos señalado qué cosa es el marco teórico, qué eran las ideas conceptuales, pero qué cosa es básicamente el marco teórico. Y vamos a señalar que el marco teórico es el contenido de toda la literatura pertinente sobre el tema a investigar. Entonces, si mi tema a investigar es, por ejemplo, el incumplimiento de las pensiones de alimentos, entonces voy a indagar sobre investigaciones que se hayan realizado respecto a la literatura jurídica que se hayan realizado respecto a ese tipo de investigación. Entonces, ahí buscaré, por ejemplo, una búsqueda detallada sobre tesis, sobre libros, ¿no?, de derecho que hablen justamente sobre el incumplimiento de las pensiones de alimentos, ¿no? Ahora, debemos señalar también de que el marco teórico está basado sobre como antecedentes teóricos sobre el tema que vamos a investigar. Entonces, yo no soy de la idea tampoco de que voy a descubrir la pólvora y voy a tomar este tema porque yo, en base a mi investigación, voy a formar mi marco teórico.
Eso es falso hoy en día. ¿O es falso por qué? Porque justamente hay investigaciones previas y la ciencia justamente ha avanzado en su desarrollo en base a las investigaciones. Y esa investigación, ¿qué cosa ha dado? Un contenido teórico, ¿no? Un marco teórico que está dado justamente en la literatura, en las tesis, en los libros de investigación. Entonces, todo ello va a conformar o va a establecerse el marco teórico, sobre el cual yo básicamente voy a desarrollar y debo justamente... Bien. Entonces, el marco teórico tiene dos fundamentos, ¿no? Un fundamento teórico y un marco de referencia. Cuando hablamos sobre fundamentos teóricos, vamos a hablar sobre exposiciones y análisis de la teoría o grupo de teorías que van a servir como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. Y marco de referencia viene a ser el compendio de información de todo lo relacionado a lo que se ha escrito o se ha investigado sobre el tema de estudio, sobre las investigaciones que se ha hecho sobre el objeto de estudio y que puedan servir de base para la investigación. Entonces, para yo poder realizar mi marco teórico, tengo que tener, ¿sabes qué cosa? Libros. ¿Ya? Tengo que consultar un sinnúmero de libros sobre el tema de investigación. En base a eso, yo voy a poder justamente hacer mi fundamentación jurídica. Y voy a tener que leer. ¿Se dan cuenta? Voy a tener que leer. Entonces, voy a tener que hacer lo que antiguamente se hacía, ¿no? Fichar, ¿no? Y establecer, por ejemplo, en tal libro de edición de tal año, a fojas tal, señala lo siguiente. Entonces, la escribo y también comento, ¿no? Entonces, de ese modo, a través del análisis, ¿no? de la literatura, ahí voy a poder desarrollar mi marco teórico. El marco teórico conceptual justamente precisa y organiza ideas y conceptos más importantes, relevantes para el trabajo de investigación, con el objeto de hacerlo más manejable en la interpretación de resultados. Pero no se debe confundir este marco conceptual con los fundamentos teóricos de la investigación, que de alguna manera viene a ser justamente la conceptualización del tema de investigación. ¿Qué son los fundamentos teóricos? Los fundamentos teóricos permiten presentar una serie de conceptos, pero constituidos por un cuerpo unitario, mediante el cual está sistematizado, clasificado y relacionados entre sí los fenómenos particulares y estudiados. No es simplemente un conjunto arbitrario de definiciones o un marco conceptual que no tiene ni relación ni coherencia interna entre los diferentes conceptos o definiciones. ¿Con cuántos años de antigüedad? Muy bien, buena pregunta, Edwin. ¿Se puede considerar? Yo creo que si es mejor una bibliografía, una consulta de bibliografía por lo menos de 5 años, ¿no? 5 años creo que es una literatura más actualizada, porque si entramos, por ejemplo, 10 años, podría ser, pero ya es 10 años. Hay algunos que hasta consultan bibliografías, libros, tesis de hace 20 años, y me parece que no. Yo pienso que con 5 años, creo que sí tendrías toda una actualización conceptual del tema que vas a investigar, ¿no? Y que te pueda ayudar. No entiendo, o sea, puede ser dependiendo del tema a investigar. Claro, el marco teórico vas a tenerlo que formular o vas a tener que construirlo de acuerdo al tema que vas a elegir, que estás eligiendo como problema de investigación. Pero acá
debemos tener en cuenta que es sobre temas de derecho. Por eso, pues, ahí, o sea, los conceptos básicos no suelen cambiar, sí es verdad, pero a la vez también van avanzando en su profundización, ¿no? Teórica. Eso sí, van avanzando en su profundización teórica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y función del marco teórico? ¿Para qué sirve el marco teórico? Básicamente sirve para verificar si el tema ha sido abordado o no. Así se evita que se repitan hipótesis o planteamientos ya trabajados. En general, casi siempre ha sido trabajado, aunque tal vez no desde la perspectiva que estamos pensando hacerlo. Y eso, revisar justamente los planteamientos de los temas de investigación nos va a dar de repente ver que podríamos tocar otro enfoque sobre el mismo tema que han investigado, para justamente no repetir, ¿no?, los planteamientos ya trabajados. Además, el marco teórico nos sirve justamente para orientar cómo se realiza el estudio, nos amplía el horizonte de estudio y es una guía para el investigador para que se pueda centrar en su problema, evitando desviaciones al planteamiento original. Conduce al planteamiento de la hipótesis que luego deberá someterse a pruebas o comprobarse. Ayuda a conocer qué tipo de fuentes, métodos y técnicas se ha utilizado para temas similares o relacionados con el nuestro, ¿no? Entonces nos sirve justamente para poder ver los antecedentes teóricos del tema que estamos investigando. Ayuda también para que conozcamos términos y situaciones que se encuentran sobre el tema de investigación, posibles debates que han generado. Por ello se le llama al marco teórico también un balance del estado de cuestión y como tal debe mostrar logros, vacíos y perspectivas y aproximaciones distintas que ha habido, también se llama estado de arte. Bueno, en cuanto a la viabilidad tiene que ver justamente con un tema de investigación en la cual yo pueda abordar, ¿no? Pueda tener acceso a la investigación. Por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre una cosa, ¿no? Voy a investigar los derechos interplanetarios. Es un tema viable, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver un tema que sea viable y que podamos tener acceso. Por eso que yo partía de que es mejor tomar un tema en la cual esté relacionado con nuestro trabajo diario. Por ejemplo, Edwin, si tú ves temas de derecho laboral, puedes también ver un tema sobre, de repente, el tratamiento de los CAS, ¿no? Plantear una reforma al sistema, al decreto legislativo 1057, ¿no?, que es sobre el contrato de administración de servicio, ¿no? Usted, Carlos Díaz, también contratación del Estado. ¿Por qué? Porque justamente no podemos estar de brazos cruzados frente, por ejemplo, a un sistema de régimen laboral 1057 que prácticamente pone en indefensión al trabajador, dejando de lado muchos derechos que sí tienen, por ejemplo, a la 728. Entonces, Edwin, puedes ver, por ejemplo, el tema puede ser viable en ese sentido. ¿Dónde está Katy Jauregui? Katy Jauregui, ¿qué tema verías tú, Katy? También, por ejemplo, un tema que también nosotros estamos viendo en el Poder Judicial, si los laudos arbitrales que se han ganado, ¿no?, a nivel laboral, muchas veces la institución señala de que no se puede ser efectivo por cuanto contraviene, no se puede hacer aumento de sueldo porque afecta el presupuesto. Entonces eso habría que ver, ¿no? Vanessa, por ejemplo, ustedes me parece que están en huelga, ¿no? Y ven justamente, tienen ustedes laudos arbitrales ganados para ejecutar.
¿no? Y pretenden, por ejemplo, disminuirle el sueldo. Ujú. Sí, nosotros estamos muy enterados de todo el panorama laboral, ¿no? Porque somos un gremio sindical de alto nivel, ¿no? Y somos estudiosos del contexto laboral peruano. A ver, son tres cosas que tenemos que tener cuanto a la revisión de bibliográficas y bibliografías, ¿ya? Revisión bibliográfica para poder justamente armar el marco teórico. Revisión bibliográfica pues, es seleccionar literatura, ¿no? Leer y hacer fichas bibliográficas, que es la que le planteo a ustedes. El marco teórico es redactar los fundamentos teóricos y la evidencia empírica, marco de referencias. Bibliografía, por ejemplo, es escribir el listado de documentos leídos, revisados y que han sido utilizados en la redacción del marco teórico. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué es lo que se aconseja para la lectura o revisión bibliográfica? Primero, seleccionar textos de tres niveles, lo que tiene que ver con aspectos más teóricos generales, lo que tenga que ver con temas similares al nuestro y lo que tiene que ver con el lugar y la región de estudios. Buscar los tres niveles, enfoques diversos sobre el tema, focalizar la atención de ideas centrales, principales argumentos, evidencia de trabajo, analizar la estructura del texto, darse tiempo para algunos ejercicios, por ejemplo, intentar de resumir, sintetizar la posición de los diversos autores. Para eso es justamente la revisión bibliográfica, ¿no? ¿Qué preguntas debemos hacernos para la lectura? Por ejemplo, ¿cuál es el tema? ¿No? Acá hay una serie de preguntas que nos va a servir para poder entender mejor cuando hacemos lectura, ¿no? ¿Cuáles son las ideas centrales del trabajo? ¿Qué plantea el autor sobre el tema? ¿Cuáles son las principales evidencias y argumentos del trabajo? Los que le convencen estos argumentos o evidencias, ¿usted cree que apoyan las ideas centrales del trabajo? ¿Qué les parece el argumento? ¿Son sólidos? ¿Son razonables? ¿No son claros? ¿Son relevantes para la evidencia de los puntos centrales que el autor sostiene? ¿Son precisas o específicas o detalladas? ¿Cuáles son las conclusiones? Se desprende esta lógica de desarrollo del tema y no hay otra alternativa para analizarlo. Son preguntas que nos van a servir justamente cuando nosotros realicemos revisión de la bibliografía, ¿no? Y efectuemos un análisis de la lectura. En definitiva, la lectura, ¿no? Nos va a ayudar a identificar la metodología e instrumento utilizado para distintos autores, buscar la convergencia y acuerdos y la divergencia y desacuerdo entre los autores, tomar una posición respecto a varios autores. Bien, fuente de información. Una fuente de información es una persona o objeto que puede proveer qué cosa, un dato, ¿no? Entonces, eh, la fuente de información nos va a dar qué cosa, nos va a dar datos, nos va a dar información. Son de diversos tipos, ¿ya? Se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver esos tipos de fuentes de información. La primaria, por ejemplo, es un libro, una revista convencional, contiene una información nueva, original y cuya disposición no se sigue habitualmente, no tiene un esquema determinado, ¿no? Otra fuente primaria, por ejemplo, son los periódicos, ¿no? Tesis de licenciamiento y doctorales, informaciones técnicos, actas de congreso, simposios, seminarios, catálogos comerciales. Buenas noches, Noemí. Patentes, derecho programas, normas, revistas científicas, anuarios, memorias. Todo eso son fuentes primarias que nos van a servir para que nos dé información. Fuentes secundarias, acá tenemos, por ejemplo, aquellos que contienen material ya conocido, pero organizados en un esquema determinado.
Tenemos, por ejemplo, revista de resumen, índice bibliográfico, índice de texto, índice de contenido, boletines de usuarios, índice de citas, base de datos. Pues esas son las fuentes secundarias. Las fuentes terciarias tenemos, son repertorios o compilaciones de fuentes primarias y secundarias, cuyo ejemplo más evidente son las bibliografías de bibliografías, ¿no? Por ejemplo, fuentes terciarias tenemos almacenamiento de documentación electrónica, digitalización de información, de texto, gráficos, CDs, utilización de redes, internet, es una fuente terciaria. ¿Quién está utilizando el micro? No utilicen el micro, si no se va a cruzar, por favor. También hay citas y referencias bibliográficas, de acuerdo a la norma APA, ¿no? Que es American Psychological Association. Son normas que nos sirven justamente, que nos ponen unos parámetros o unos objetivos para unificar en las citas y referencias bibliográficas de la monografía, tesis y publicaciones. Creo que la última es del 2018, me parece, hay un APA 2018. Acá, cita bibliográfica es una transcripción parcial de un texto, no sé, ahí textualmente se da la cita, ¿no? Y se pone ahí la referencia textualmente, ¿no? Hay otras también como notas, que son textos aclaratorios que amplían la información, se inserta en el texto utilizando un número correlativo que le adjudica automáticamente al procesador de datos. Eso normalmente se puede utilizar, por ejemplo, en la computadora. Hay un procesador de datos que había también referencias bibliográficas, ¿no? En la cual se precisa y se detalla los autores, la remisión de las fuentes, sus características editoriales, ¿no? Procedencia de datos. Los datos para redactar una cita bibliográfica debe extraerse en primer lugar de la portada del documento que se necesita citar. Si los documentos de esta resultaran insuficientes, se va a recurrir a otras partes de la obra, cubiertas, anteportadas, final. Bueno, esos signos de puntuación, cita bibliográfica ya es el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los corchetes. Estos últimos sirven para utilizar. Alguien está utilizando el micro, por favor. No puede haber dos micros. Sí, así es. En esto del APA vamos a tener una clase. Esto del fichaje, por ejemplo, ya ves, ahora sí está normal. Es una técnica que nos ayuda, por ejemplo, a registrar y ordenar documentación consultada, analizada y contrastada. El fichaje justamente nos sirve para poder hacer una correcta redacción del informe final y escritura bibliográfica, ¿no? Un buen fichaje asegurará la inclusión de citas correctas y evitará el plagio involuntario. Eso del fichaje, yo recuerdo cuando estaba en primaria, mi profesor me enseñó a hacer fichajes. Y recuerdo que el primer libro que fiché fue el libro de Los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que nos hicieron leer. Entonces hicimos fichajes de todo el libro, Entonces, eso nos sirve justamente para extraer lo esencial, ¿no? Lo esencial
del tema que hemos estado en ese momento fichando, ¿no? La ficha bibliográfica describe básicamente el documento de acuerdo a las normas de escritura. Bibliografía se debe elaborar este tipo de fichas para todos los documentos, ¿no? Acá hay un ejemplo de fichajes. Hay también hay fichajes, hay fichas textuales en la cual se tiene que indicar, por ejemplo, el signo entre paréntesis, 3 puntos, y indica el bestiario y ahí empieza a desarrollar, ¿no? Son básicamente reglas que ya la mayoría. También hay fichas de resumen también, condensa información sustancial de un capítulo de todo el documento, evitando los juicios de valor. Vamos a ver qué más fichas hay. Fichas analíticas, que no resumen contenido, sino que los comenta. Es una ficha clave en la argumentación de la comprobación, ¿no?, de la hipótesis de investigación, y ayuda también en la presentación de avance de la investigación, ¿no? Esas fichas de analíticas básicamente es para comentar. Entonces tú puedes poner ahí fichas textuales, y a cápite puedes hacer comentario de justamente ese contenido. Y de esa manera, pues, ya evitas el copiado, ¿no? Porque ya empiezas a crear tu propia análisis, tu propio comentario. Bien, marco teórico se va a originar básicamente en la fuente de información, normas y cita de referencia, APA. Bien, entonces el día que nos toca a nosotros, nos toca el día domingo. La tarea que está pendiente, ¿no?, es lo que hemos quedado. Hemos quedado que el trabajo de este domingo, que todos los grupos tienen que presentar, es planteamiento del problema, ¿no?, problemas específicos, justificación y objetivos generales y objetivos específicos, ¿ya? Ese es el tema que se va a realizar como trabajo para este domingo. Por favor, saquen una copia para ustedes, porque a mí me van a entregar la original, porque de acuerdo al tema que ustedes se van a plantear, vamos a seguir avanzando. Entonces, ya les diré el domingo que van a tener que efectuar el marco teórico de justamente del problema de investigación que ustedes han elegido. Por eso vamos a hacer una secuencia. Básicamente van a hacer el proyecto de investigación en grupo, ¿ya? Proyecto de investigación. Bien. Solamente para este domingo, planteamiento del problema, problemas específicos, justificación y objetivos generales y objetivos específicos. Está ahí en el WhatsApp. Ustedes lo tienen en el WhatsApp. Entonces, ya este domingo les diré lo que tengan que hacer. Ustedes van a hacer el trabajo sobre el marco teórico. Ya, pero eso ya para la siguiente semana. Bien, hemos concluido la clase de hoy día, ¿no? Ha sido una clase muy breve, pero hemos podido desarrollarlo muy bien. Noemí, coordina con por favor, con Katia Jauregui, que también está acá, ya, que alguien por favor le puedan agregar a Noemí Lorenzo Tucto. Bien, entonces, entre un rato, entonces, vamos a ingresar para el curso de sucesiones, ¿ya? Bien, buenas noches, entonces.